La madre de todas las bombas, menos las atómicas que existen, cae en Siria. Aviones soviéticos nucleares sobrevuelan Alaska. Se acercan los portaaviones de la flota norteamericana a Norcorea. ¿Qué está pasando? ¿Es de temer lo que está pasando en el mundo de hoy? En Supermercados Cugat nos preocupamos de tener la mejor variedad en productos para tu hogar. La mejor calidad en cada una de nuestras secciones. Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar. Mira, yo te voy a decir algo, Alf. A ver. Hay un coreano, un gordito, que tiene la cabeza como un trapino, que se tira una bomba, ¡pah! Explota esta cuestión. Hay otro que se cree acá en Estados Unidos, que también se tira otra bomba, ¡pah! Explotamos. Y en Rusia, Putin, que es como Iron Man, Claro. que se cae, se cae, no sé qué, Sí. también un botón y explota. O sea, nosotros valemos nada. Y este globito en la mano, mira, es el mundo en el cual vivimos. Hoy por eso, Edu, hemos invitado a alguien que sí podrá darnos alguna idea de lo que está pasando en este mundo, si está fuera de control o no. Hoy en Hazte Cargo. ¿Qué se esconde detrás de los rumores de guerra? ¿Seremos testigos de un nuevo conflicto bélico a escala mundial? Las noticias internacionales colman los portales de Internet. Guerras, muertes, amenazas entre países son algunos de los comentarios que día a día llevan a preguntarnos si acaso este año 2017 veremos conflictos que llevarán a enfrentarse a los países. Para hablar de esto, hoy conversamos con uno de los expertos internacionales más destacados del país. Se trata del diplomático Samuel Fernández, abogado de la Universidad Católica y magíster en Derecho de la Universidad Central. Fue embajador del Servicio Exterior y desde el año 2008 se desempeña como profesor de Derecho Internacional. Es actualmente columnista del diario La Tercera, además de ser invitado constantemente a programas de televisión para opinar sobre el acontecer internacional. Esta noche, en Hazte Cargo, te invitamos a ser parte de la conversación. Samuel Fernández nos responderá qué tan cerca estamos de un conflicto internacional. Es un gran placer y privilegio tener con nosotros esta tarde a Samuel Fernández, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la Universidad Central, embajador del Servicio Exterior, académico de la Academia Diplomática. Miren el currículum, esto continúa. Se desempeñó entre 1998 y 2007 como representante permanente de Chile ante la UNESCO en París, embajador en Egipto, concurrente en Túnez y Qatar, embajador observador ante la Liga de Estados Árabes y embajador cónsul general en Miami. Me marea solo hablar de su currículum, querido. Muy bienvenido a estar con nosotros en Hazte Cargo. De verdad, gracias Alfredo. Y la verdad, te necesitamos hoy, don Samuel, porque, por favor, tenemos mucho que hablar en este momento en el cual está pasando nuestro mundo. Pero primero, ¿por qué no nos cuentas de lo que fue ese mundo en ese tiempo? ¿Cuál fue tu experiencia como diplomático desde Chile en el mundo de ese tiempo? Ese mundo de verdad era muy atractivo. Siempre se conocía por cosas de cultura, de lectura, pero otra cosa es vivirlo. Realmente la diplomacia tiene esa parte de interés. Una cosa es, a uno le dicen dónde va o lo designan, y otra cosa es lo que se encuentra. Y por supuesto uno tiene la cultura, especialmente en Egipto, de las pirámides, de todos los faraones y esa inmensa trayectoria de miles de años. Realmente hay una cosa interesante, Alfred. Uno ve físicamente y además
culturalmente que han pasado los 5.000 años de cultura en Egipto. Correcto. Esto es una realidad. Sí. Sin embargo, otra cosa es vivirlo. Pero, por cierto, ese mundo tenía determinados parámetros que estaban bastante controlados. Hoy ese mundo ha cambiado. Ok. A ver, ¿cómo se prepara uno para ir a uno de estos trabajos en el exterior? ¿Cómo uno empieza a empaquetar las maletas? ¿No? Pero la Así es. cabeza, ¿cómo empaqueta la cabeza? La cabeza la tiene que poner de dos maneras. La primera es un cable con chile, porque evidentemente todo lo que uno hace tiene relación, el trabajo, las informaciones, la representación, el vínculo, se hace con Chile y con las autoridades respectivas de Chile, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero otra cosa es lo que uno encuentra en el lugar donde llega. A veces lo atrae, a veces lo contrasta, a veces se acostumbra, a veces no. Y muchas veces cuando uno viaja con familia, a veces arrastra a una familia. Sí. Y no siempre necesariamente la vocación que uno tiene y la dedicación, en mi caso 45 años en la diplomacia, es necesariamente compartida. La han compartido, sí, pero empiezan las divisiones. Ya. Ahora, Y eso es normal. muy bien. Uno llega a Egipto, por ejemplo, con la familia, se preparó y supo algo de la cultura, ¿no es cierto? ¿Con qué se encontró usted? ¿Qué pasó cuando llegó? Me encontré ahí? con algo que no entendía. Y no entendía. Y de verdad es así, a pesar de toda la cultura. Sí. Cuando uno llega y se encuentra con una realidad totalmente diferente, que piensa distinto, actúa distinto, siente distinto, cree distinto, Habla distinto. Y usted, habla ni distinto, aunque uno hable otros idiomas, no es el propio y empieza a entender algo, pero no logra dominar. Un árabe, la lengua árabe es maravillosa, es enorme, pero por cierto no llega a dominar y algo uno logra entender. Pero ese contraste, cómo adaptarse, cómo insertarse en un mundo que no es el propio. A pesar de la experiencia que uno pueda tener en otros lugares, sí en ese lugar llama la atención. Mira, Edu, ¿qué te parece? ¿Te gustaría este trabajo? Sí, mira, ¿sabéis lo que me pasaba a mí cuando estaba escuchándolo a usted? Es que, claro, efectivamente, imagina llegar a Egipto, una cuestión más rara, porque es totalmente contrario, porque si uno lo que ve de Egipto son Así es. la esfinge, estas cuestiones para los lados, no sé. Pero eso es verdad, porque esa es la imagen que uno tiene de Egipto. Claro. Pero yo me imagino, mira, así dentro de la ignorancia, siempre yo hablo en base a lo que la gente vea, uno se imagina Egipto, los árabes, son todos, como que son todos iguales, con turbante, o nada que ver. Como que, Son enteramente distintos, Ya. por supuesto. Hay de todo. Hay gente extremadamente civilizada, muy al occidental, pero hay gente que es muy de su raíz y de sus creencias y con una tradición milenaria. Te cuento algo. Muy culto. Mira, un ejemplo que siempre cuento por la razón que es muy significativo. Un gaffiter me tenía que hacer un arreglo al día siguiente. Y me dice, sí señor, embajador, yo voy a ir. Mañana estoy en su casa y le arreglo la llave. Inshallah. Inshallah. Claro, dije yo, por supuesto, es su creencia. Y al día siguiente no llegó. Y llegó 3 días después. Oiga, le digo, usted me falló. Yo se lo advertí, señor, me dijo. Le dije si Dios quería. Y no quiso Dios. Ajá. Entonces no fue. Claro, me reí un poco y después le dije, mire, pero usted podría haber hecho el esfuerzo. No, señor, me dijo. Usted no me tiene derecho a tocar a mi Dios. Él no quiso. Y ahí entendí que me estaba metiendo en un lío distinto. ¿Y qué de la política en el mundo árabe entonces? ¿También opera el inshallah? ¿Es así de inestable? Sí está. Porque está presente la creencia de un Islam muy poderoso, muy de formación, muy de costumbre, muy de vida. Variado y dividido también, ¿no? Sí, sumamente dividido Sí, entre ellos. y enfrentado. Y enfrentado, y con corrientes muy radicalizadas como las que tenemos hoy. Sí. Por ejemplo, en ISIS o el Hezbollah y otros movimientos. Es imposible dialogar con ellos, Alfred. Sí. Ellos no tienen ese razonamiento, porque lo que ellos creen fue dictado directamente por Dios al profeta. Sí. El profeta lo dictó a su vez
en el Corán. Bajó y eso en el no Corán. se discute. Intocable. Así es. Entonces no hay una interpretación, es lo que dijo Dios. Sí. Y eso es algo totalmente diferente. De suerte que ellos no tienen la posibilidad de hacer una interpretación más amplia, en ceder en parte de su postura, porque estaría contradiciendo un libro que no se toca. Correcto. Ahora, ese libro debe también tener interpretaciones varias, ¿no es cierto? Y los tiene. Sin embargo, me interesa una frase que usted acaba de decir. El mundo ha cambiado desde entonces. ¿Estaba tan radicalizado el Islam? ¿Habían sectores tan radicalizados en ese tiempo que usted... Se anunciaba, había señales, pero no estaba precisamente radicalizado como ahora. Lo describo en algo muy simple. Cuando yo llegué el año 2000 a Egipto, de 10 mujeres, 2 estaban veladas. Cuando me fui 6 años después de Egipto, 7 estaban veladas. O sea, es al revés. Normalmente uno pensaría que el tema se va abriendo y al contrario, se Al va contrario. cerrando cada vez más. En esta vez podemos decir que se ha ido cerrando, se ha ido fanatizando. La identidad del mundo árabe ha tenido un sector nacionalista y un sector creencia. Y la creencia se ha radicalizado. Bueno, acabo de volver de Europa, usted ha estado varias veces, y allí se ha transformado en una especie de temor. ¿Ah? Uno incluso hace paralelos con 1492, Así cuando de es. repente son expulsados. Uno dice, ¿por qué será? Y sin embargo, en la Europa de 2017 estamos viendo algo similar. Están empezando a ganar personas en las encuestas y llegan hasta posiblemente en Francia a la presidencia, quienes desean deshacerse del problema. ¿Podrías explicarnos un poquito de la evolución de todo esto y cómo efectivamente está hoy el mundo afectado por estas tendencias radicalizadas? Justamente una tendencia radicalizada, como es lo que tú muy bien mencionas, lleva consigo una respuesta. Y la respuesta a su vez normalmente se radicaliza también. Entonces se potencian ambas, por desgracia. Sin embargo, hay antecedentes que permiten pensar que esto podría tener 2 vertientes. Una, el aislamiento del movimiento más radical, el Estado Islámico autollamado, o bien el musulmán, el islamita normal, que no es agresivo, que no tiene ningún interés de odio, que quiere es tolerante. Es el otro el que ha tomado frases del Corán para ser interpretadas en la interpretación que tú muy bien mencionabas, Claro, muy bien. de la manera más radical posible. Porque el Corán tiene 52 libros y todo tipo de situaciones, pero siempre se nombra a Dios. Entre paréntesis, hay 92 acepciones de Dios en el Corán, pero todas ellas muy correctas. Ya. Sin embargo, hay una decisión que toma Dios sobre los hechos que narra. Y ahí está la interpretación más radical o menos radical. Fascinante, me recuerda como una bolsa de té que usted ha estado metida en esas aguas y ha tenido toda su cultura. Así es. Estamos por llegar a los 100 días de la presidencia de Donald Trump. Y gente tiene miedo en el mundo de hoy, ¿ya? Primero, ¿cuál es su lectura de estos primeros 100 días? ¿Qué está haciendo Trump en el mundo? Y después vamos a hablar de los efectos del trumpismo, del Así es. trumpetismo. También es un miedo, entre comillas, más allá de las decisiones y las orientaciones políticas de cada uno, justificado. O Sí. sea, hace poco lanzó Obvio. la bomba de las bombas. Natural. Con un así como... Ya. No es anodino lo que hace. No, bueno, una por cosa así supuesto. como digamos, oye... El artefacto le- no nuclear más potente de Estados Unidos. Así es. O al gente dice, o es un genio y nosotros todavía no entendemos lo que está haciendo, o el mundo, y por eso estamos tan interesados en tener a don Samuel hoy día, que ha conocido este mundo. O es primera vez que yo me acuerdo en mi vida que se siente que el mundo está fuera de control. Mi querido La verdad Samuel. es que ha estado muchas veces aún más fuera de control. Ajá. Pero en este momento hay alguien que lo encarna por un programa muy belicoso
por además un programa muy rupturista de lo que ha sido el establishment americano, que además corta con una presidencia de Obama en que era todo lo contrario. Y él en su programa ha colocado estos puntos que está tratando en los 100 días de cumplir, cumpliéndolos a su manera, en el sentido de imponerlo, con un Congreso que a pesar de tener la mayoría republicana, no le está diciendo a todo que sí. Entonces tiene que negociar mucho internamente, pero lo está provocando. Además, en una situación exterior que hay varios focos y varios frentes en el mundo simultáneamente que se están agravando por una razón u otra, pero él tiene que contrarrestarlos, pero contrarrestarlos al modo Trump, y eso es lo que a lo mejor marca una diferencia sustantiva. ¿Cuál es el modo Trump? Acabas de decir algunos elementos que son sorprendentes, pero ¿hay alguna lógica? ¿Hay algo por atrás? ¿Viene este sorprendente, por ejemplo, nexo con un cristianismo bastante fundamentalista, ¿no? Que a muchos cristianos agrada el hecho de que corte las finanzas a lo que es el mundo de aborto, ¿no es cierto? Así es. Planned Parenthood, etc. Pero a veces ese casamiento con eso tiene algunos nerviosos. ¿Por qué no nos dice cuál es el modo Trump? El modo Trump es un modo muy particular, muy confrontacional, porque viene de un mundo de los negocios en que ha triunfado, no siempre, pero ha triunfado mayormente, y lo ha obtenido a costa de ser confrontacional. Vale decir, imaginemos un Trump negociando la compra o venta de un edificio en Nueva York. Debe ser implacable. El mismo Trump que además es consecuente con la imagen del programa ese de You Are Fired y echaba a la gente, el aprendiz. Por lo tanto, ese Trump es el mismo que fue elegido, conocido por la gente. Casi se hacían, recuerda bien, los chistes de que podría ser, es decir, los Simpson despertaban en un momento X y era Trump el presidente, y ahora se hizo realidad. Esto parece una locura, pero es la verdad. Entonces, todo esto fue utilizado por alguien muy hábil desde este punto de vista para ir y nada menos que gobernar Estados Unidos. Ahora, otra cosa es estar de verdad en la Casa Oval y otra cosa es estar decidiendo el mundo. Entendamos un detalle, el Trump de siempre no ha variado. Lo que sí ha variado es la puesta en práctica de los temas que él ha querido priorizar. Hay que tenerle miedo. Estamos hablando de Norcorea, estamos hablando de una Rusia que está volando, sobrevolando Alaska con alcance nuclear. Así es. Estamos hablando de Siria, de bombas, etc. China hace poco mostró así como si fuera un carnaval, un tremendo portaaviones. Hay que tenerle miedo. Recién, el segundo. Hay que tenerle miedo. Siempre hay que tenerle miedo porque estamos más que antes en un mundo extraño, Alfred, que es lo siguiente. El mundo no es ni más ni menos peligroso de lo que ha sido durante todo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido paz, la grande, pero la chica no. De manera que hay un mundo complicado, pero están las instituciones, está el derecho, está todo lo que puede permitir un arreglo. Sin embargo, en las manos de quienes hoy, porque esas casualidades del destino, está el mundo, tenemos a personajes muy particulares. Un Trump, que ya lo vemos, un Putin que es frío, calculador, un Xi Jinping que tiene lo que tiene de respaldo con una China cada día más poderosa. Y un Kim Jong-un que verdaderamente de atar de loco. Es un personaje. Es un personaje. Oye, partiendo con el peinado. No, y aparte uno no El sabe. peinado y matan la familia. Yo nunca he sabido si es verdad o no que tiene misiles, porque dicen que son de cartón, algunos zafados, o de verdad. No, desgraciadamente parece que los tiene. Y el Sí. problema de que los tenga no es que vaya a llegar a Estados Unidos, es de esperar, inshallah, que no llegue a Estados Unidos. Pero la gran entendamos pregunta- algo, basta con que con armas convencionales y de poco alcance ataque a Corea del Sur. Exacto. Además, con un detalle,
¿Tú sabías que, por ejemplo, entre las dos Coreas todavía están en guerra? Absolutamente, sí. Porque es solo armisticio. Sí. La paz no está Es firmada. como China y Taiwán. Tal cual. Pero algunos hasta han empezado a hablar, y personas de bastante renombre y responsabilidad, de que podríamos estar cerca de una tercera guerra mundial. ¿Crees que se llegaría a ese punto? A ver, ¿Qué siempre está el sucedería? riesgo, Alfred. Sí, Siempre pero a está ver, el riesgo. y- Pero ¿valdría la pena? Y esta es la pregunta que uno muchas veces se hace. ¿Vale la pena por Kim On-jun, o lo como sea el nombre del coreano? El gordito. El gordito del este pelo. con el pelo para arriba. Y luego por Assad o por algún otro loquillo que anda dando vuelta. ¿Vale la pena una posible destrucción del mundo? Una pelea entre las grandes potencias, lanzándose misiles y bombas atómicas. Por estos pajarracos yo diría que no. Es que, no sé si, Edu, tú, pero a veces yo veo House of Cards o veo estas series y alguien incluso acusó a Trump. Por favor, Donald, acuérdese, esto no es una película, esta es la realidad. A veces uno tiene la idea de que estamos viviendo que estas películas están saltando de la pantalla y estamos llegando a la realidad. Así Esta es mi pregunta, don Samuel. ¿Cómo nos hacemos cargo en este momento de esta situación? Muy importante. Yo diría que tenemos que hacernos cargo de una manera muy distinta a lo que tal vez nos estamos haciendo cargo. Me explico. Decía que está el derecho, están las instituciones, están Naciones Unidas, está el peso de enorme cantidad de los países del mundo que no quieren una confrontación, mucho menos la confrontación de las grandes potencias. Bueno, hay que presionar en esa dirección, hay que presionar para que no se cometan las locuras, para que se aísle a los locos, para que haya la contención que se necesita y no se empiecen a apretar botones y a extremar las palabras a los hechos, porque ahí estaríamos muy complicados. Qué prudente y sabia las palabras, Edu, ¿no es verdad? Que Absolutamente. cómo aislar, cómo... Y nosotros que estamos acá tan lejos, al final del mundo, el último Claro. país, ¿en qué nos afecta todo Es que esto en estamos, concreto? ya no estamos en el final del mundo, desgraciadamente en la globalización todos estamos en el mismo saco. Sí. De suerte que si hay un problema de seguridad en el mundo nos va a afectar, hay un problema con la economía nos va a afectar, hay un problema con China, el cobre sube o baja, tiene el primer país exportador que tiene Chile es China. De manera que no hay, la repercusión no es única, no es, afortunadamente estamos lejos en el alcance que podría tener una bomba atómica, pero ni aún así, donde toque, donde haya un problema, igualmente nos repercute en mayor o menor medida. Ok, sí. Estuve escuchando ayer a un profeta, quien, claro, ahora en estos momentos aparecen muchos profetas, Edu, no sé si tú has escuchado en la radio y otros que dicen, Ya. claramente está cerca la segunda venida de Jesucristo. Y claro, hay una escatología cristiana que de verdad espera la segunda venida de Cristo y que será en medio de cataclismos y cuánta cosa. ¿Qué de su propia perspectiva, mi querido embajador, pero en esos lugares, Sí. uno de repente ora, uno tiene una forma personal, espiritual de enfrentar los temas, o es que ya no tiene tiempo para una cosa así? Nosotros miramos esto como un fenómeno lejano o tal vez una realidad propia de una falta de creencia. Sin embargo, hay áreas del mundo que están cada día más creyentes y más entregadas a las manos de Dios, el Dios que ellos quieran. Claro. O sea, hay por una parte un materialismo que ha avanzado, un alejamiento de la fe, cualquiera sea ella, Claro. y otra parte del mundo que ha sabido encontrar en la fe un punto de apoyo. Sí. Porque no ha habido solución a los grandes problemas del mundo, las pobrezas son tremendas, está en estas situaciones, hay matanzas por todos lados, hay problemas de guerra localizadas, pero los hay. Entonces las personas se han volcado a lo que tienen dentro de su interior. No hay quien no tenga algún tipo de creencia. De clamor, de oración. Absolutamente. Sí. Y ellos recurren
a sus creencias. Y eso es muy característico de este mundo cambiado Sí. que mencionábamos en el islamismo. Nosotros encontramos también que nuestras iglesias están creciendo, mucha gente en el medio de la inseguridad, temor, buscan al Señor y lo encuentran, y eso sí es una bendición. Quiero ir a Chile un momento, Bueno. pero antes de eso, hay una herida sangrando abierta que es Siria. ¿Pudo estar cerca, suficientemente cerca de ese conflicto? O sea, para Sí. entenderlo y Sí. para que de alguna forma veamos una salida, porque a todos nos duele tanto. El problema de Siria es su ubicación geográfica, por desgracia. Pero también es una dinastía de una familia, de un grupo, de una secta especial dentro del islamismo. Pero la ubicación y el control de Siria de padre a hijo y a un hermano anterior y Assad, que es el que está gobernando, que entre paréntesis fue traído de Londres, él es un oftalmólogo. No sí. tiene nada que ver con Muchos esta de ellos política, son pero lo así. han traído y ya lleva 17 años gobernando. Pero lo que pasa es que esa ubicación lo hace sumamente permeable, primero a la influencia de Irán, que está en una postura distinta. Luego, Siria controla por interpósita persona de Irán el caso de Líbano, Claro. que es un mundo muy distinto. Luego está Israel, que también está dentro de esa área. Luego tenemos un Egipto que trata de ser la gran potencia que fue, pero que no tiene todavía la capacidad, o si la tuvo, la ha disminuido. Luego tenemos una Rusia que quiere efectivamente tener esas bases y esa salida al Mediterráneo. Y luego un Estados Unidos que está actuando de manera directa para impedirlo. Y una OTAN Entonces, disminuida que de todas maneras absolutamente. Y tiene todos, algo que todos decir, peleados sí. con todo y Ya. todos cada uno con sus intereses. Y eso es serio. En Chile se decía que éramos el país menos corrupto de Latinoamérica, quizás del mundo entero. ¿Ok? Los últimos años, a todos nos ha afectado el descubrir que hasta carabineros hemos sido muy tocados. Y nuestra imagen nacional ha sido muy afectada por estas Así cosas. es. Ahora, ¿qué va a pasar en este año eleccionario? Por esta misma razón, una vez más es una lotería. Pero, ¿crees que el mundo nos ve a nosotros diferente ahora que nos veía hace un tiempo atrás? El que mira Chile lo puede encontrar diferente y hay lo que es un poco generalizado, está generalizado en Latinoamérica, pero hay escándalos latinoamericanos muy superiores. El Odebrecht y lo que ha pasado Venezuela. en Brasil, la corrupción que ha sacado en tantos lugares, ¿no? Pero Chile, que era realmente una isla que no estaba tocada por estos problemas, ha empezado a colocarse dentro de la alineación de los países susceptibles de tener corrupción. No llega la corrupción a los niveles de otros lugares. No. Las fortunas que en Asia se trasladan. La presidenta de Corea del Sur sacada por corrupta. Claro. Y así, Claro. ejemplos por todos lados. De suerte que yo veo una potencialidad que ojalá no tuviéramos. Desgraciadamente está. Nosotros podríamos llegar a ser más corruptos todavía. No. Para que nos vean. Mucho más, desgraciadamente. Mientras más plata hay, más corrupciones se puede producir. Sí. Lo que pasa es que aquí hay algo que nos ha tocado de manera muy directa. Instituciones y personas que se consideraban absolutamente por sobre la posibilidad de una corrupción, sí, uno puede encontrarlas. De manera que esto nos coloca en un mal ranking generalizado de que es uno de los países que puede tener corrupción, de hecho la hay, todavía en muy menor escala. Si no la corrige, entramos en la regla general y eso ya sería sumamente complicado. Pero dicen que en Chile nunca nada cambia igual, viene de derecha, de izquierda, todo sigue igual. ¿Pronóstico para lo que viene por delante, don? Yo creo que Chile va a encontrar perfectamente la manera de salir adelante por un síntoma. Y es uno muy simple. Cuando se descubre la corrupción, se ponen los remedios. Si se mantiene oculta,
aumenta. Ok, ¿y cuán importantes son los conflictos potencialmente bélicos? Perú, Bolivia. En la medida en que los tengamos contenidos y entregados a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es un camino. El resto hay que trabajarlo con mucha prudencia, pero aquí tengamos conciencia de algo, Alfred. Aquí no hay triunfalismos. Nada de lo que tenemos pendiente puede ser 100% para Chile, aunque hagamos todos los esfuerzos, Sí. por la razón más sencilla del mundo. La Corte Internacional de Justicia actúa en derecho y muy profundamente, pero también actúa en soluciones equitativas. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia Corte. Ok, entonces está confiado, optimista, aún por la Optimista, réplica pero con con Bolivia prudencia. ahora. ¿Ah? Optimista, pero con la prudencia necesaria para saber que la contraparte algo podrá obtener o alguna razón le podrá encontrar la Corte. ¿Perdimos o ganamos con Perú en el diferendo sobre la... Las dos cosas, perdimos y ganamos. Perdimos en cuanto a una inmensa cantidad de mar que era nuestro o pensaba que lo podíamos mantener como zona económica exclusiva, pasó a Perú. Y una enorme porción de mar que era alta mar de todos y pasó a Perú. Pero ganamos en que ciertos temas quedaron definitivamente zanjados y ya no hay problemas en cuanto a la delimitación marítima. Sí. Eso ya quedó absolutamente decidido. Sí. Lo que sí es que pueden crearse problemas en la tierra, vale decir, un triángulo terrestre muy pequeñito, pero que puede hacer problemas, y otros detalles más, pero que sabiéndolo manejar con un diálogo abierto como se tiene, no con el ánimo de estar confrontado, sino de encontrar soluciones, es posible que se aplaque y no lleguen a una solución desagradable. Pero una pregunta así, pero súper como natural. ¿Es pintamono Evo Morales o no? Está jugando su papel. Él está jugando el papel de alguien que quiere perpetuarse en el poder para comenzar. Y está creando, esta es la parte que me preocupa, y lo voy a decir por primera vez ante una cámara, que es lo siguiente: él está creando un clima de animadversión contra Chile y de mostrar a Chile como un país belicoso, agresivo, desagradable, todo lo que sabemos. ¿Pero con qué objeto? ¿Con qué? El objeto es, y me lo temo, esta es la parte que es especulativa, cualquiera sea el resultado de los pleitos en la Corte, crear este clima para que no lo acepte su población. Claro. Si el fallo no es favorable, oponerse. Si no obtienen todo, continuar con la controversia. O sea, es una política bastante clara, no de solucionar definitivamente los temas pendientes, sino de mantenerlos porque su población va a ser incentivada con esta actitud de Evo. Si no, no me explico la campaña. Edu, ¿no tienes la impresión que estamos en la presencia de un verdadero diplomático? No, absolutamente. Él soluciona, oye, todos la respuesta fue, pero así yo me siento más seguro después de escucharlo. Pero tengo dos preguntas también por para favor, usted, don Samuel. Que es, número uno, desde chico, ¿usted quiso ser diplomático? No. ¿Cómo se va formando alguien como usted? De copión. Y es lo más práctico del mundo. Yo pensaba ser abogado, sí. Es abogado. Lo conseguí y demás, y otros estudios. Y sin embargo, de pronto, por ver a unos parientes que estaban en la Cancillería, dije, ¿por qué no yo? Y empecé desde el grado más bajo que tú te puedas imaginar. Si no me pasaron un plumero, casi, pero estuvo a punto de estar plumereando más de algo. Y de ahí hasta el grado de embajador. Por lo tanto, hice mi vida y la carrera completa. ¿Te das cuenta? Hay esperanza para ti todavía. Sí, sé como el plumero. Y la otra pregunta es que ¿le gustaría proyectarse de nuevo en una carrera diplomática en esos lugares? O sea, ¿le gustaría estar en medio de toda ese calderón humeante? ¿Le gustaría estar ahí? Es una terrible tentación, exacto, pero creo que no tengo que preocuparme. Ya nadie me va a nombrar en ninguna parte. Y he optado por otra cosa, que es el mundo académico, que era la otra actividad. Y estoy muy contento en ese mundo académico y prefiero mirar las cosas más de lejos. Sí. Por una razón. Los riesgos
que alguna vez corrí y que por suerte no prosperaron, ahora se han agudizado. Ya, ok. No quisiera arriesgarme de nuevo. Esto lo ha transformado a usted en un hombre más o menos creyente que ora más al Señor o menos. Me ha dado el acercamiento a cosas que creía un poco atrasadas. Me ha dado acercamiento a creer. Y eso me da esperanza y por supuesto, como a todos nos llega y cada vez se acerca, me da la posibilidad de decir todo lo que he podido hacer en la vida y sigo haciendo, a Dios gracias, es a Dios gracias. Don Samuel Fernández, diplomático, abogado, Universidad Central, nos ha dado una verdadera lección esta tarde en lo que es la situación mundial y le agradecemos muchísimo. Queremos que podamos hacernos cargo cada uno, no escapar, sino que hacernos cargo de cuál es nuestro pequeño rol en el mundo en el que vivimos hoy día. Nosotros pensamos que podemos algunos orar, otros evangelizar, otros tomar puestos de gran influencia, como hemos escuchado hoy día de Samuel Fernández. Muchísimas gracias por estar con Hazte Cargo. Una Hasta la maravilla de próxima. programa. Que el Señor me lo Muchísimas gracias bendiga. por este afectuoso recibimiento. Gracias, Gracias, Albert. Samuel. Dios te bendiga mucho. A ti.